Bendiciones. Continuamos con la lectura del capítulo número 3 del libro Feminista Yo, escrito por Ana Vázquez Colmenares. Las páginas que vamos a leer en este momento son de las páginas 237 a la 249 del libro impreso. Empezamos. De los congresos feministas en Yucatán al decreto de 1953. Volvamos unos años atrás. A fines de octubre de 1915, el gobernador y general progresista Salvador Alvarado, bajo la iniciativa de varias mujeres, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, emite la emblemática convocatoria para el primer Congreso Feminista de Yucatán, a verificarse del 13 al 16 de enero de 1916. Fue una histórica ocasión en la que, por primera vez en México, se propusieron públicamente reformas en materias educativas, laborales y políticas que propiciarían la igualdad entre los sexos. Hermilia Galindo, aunque no asistió, envió su ponencia titulada La mujer en el porvenir, que fue leída en tribuna. Fue una participación destacada y muy polémica al proclamar la memorable frase «Las mujeres tienen instinto sexual». Y en esa ocasión propugnó, entre otras, por la educación sexual para las mujeres y única moral sexual para ambos sexos, la cual causó que varias asistentes, entre ellas la propia presidenta del Congreso, quisieran interrumpir la lectura de su discurso acusándola de inmoral. El caso es que el fragor constitucionalista y la creciente demanda por los derechos de las mujeres hicieron vibrar al Teatro Peón Contreras en Mérida, Yucatán, con la participación de 620 mujeres, quienes pusieron sobre la mesa de debate temas como el yugo de las tradiciones, el cómo las mujeres podrían dejar de ser un elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad, la educación en la reivindicación femenina y negando diferencia alguna entre mujeres y hombres, propugnaban igualdad de condiciones en todos los ámbitos, así como el voto de las mujeres mayores de 21 años en elecciones municipales. De manera muy elocuente, Francisca Ávila expresó: el hombre no necesitó siglos para aprender a votar. Se debe comenzar a hacerlo. En sentido parecido expuso Esperanza Romero: el obrero vota su destino. ¿Por qué no podemos hacerlo las mujeres? Comencemos por el municipio cuando menos. Estas propuestas, lamentablemente, no fueron aprobadas por todas las participantes, pero en las conclusiones del Congreso se registró que la mujer podía desempeñar cualquier cargo público que no exigiera vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, sería capaz como éste de ser elemento dirigente de la sociedad. ¿Cómo fue que en Yucatán ocurrió aquel evento vanguardista, incluso antes que en la capital del país y en muchos otros países que aún no otorgaban el voto a las mujeres? Hubo una conjugación de factores: el impulso constitucionalista derivado del proceso revolucionario, pero también la convicción y lucha de la líder feminista socialista, maestra y poeta Elvia Carrillo Puerto, que, que se hiciera de un gran aliado su hermano zapatista y líder del Partido Socialista del Sureste, Felipe Carrillo Puerto, a quien sumaría en la lucha por los derechos y participación política de las mujeres. La historia de Elvia Carrillo es interesantísima. Nació en un lugar de Yucatán llamado Motul, zona de haciendas donde se cultivaba el enequén, un agave con cuya fibra se producían cuerdas, sogas, sacos y otros insumos para la industria y el comercio, y que había hecho millonarios a sus dueños y miserablemente pobres a las familias campesinas mayas que trabajaban para ellos, en un régimen de franca esclavitud. La familia de Elvia era numerosa. Fueron 14 hijas e hijos, y de clase media. Siempre fue una niña curiosa, inteligente e inconformista.
En una sociedad donde la mayoría de las mujeres eran analfabetas, es notable que sus padres le hayan permitido ir a la escuela primaria con sus hermanos, donde aprendió maya con sus compañeros y compañeras. En esta zona, en Equenera, atestiguó la desigualdad social, lo que contribuyó a despertar su conciencia al igual que su encuentro con la educadora Rita Cetina Gutiérrez, otra fascinante protofeminista yucateca, quien había fundado la primera escuela secundaria para mujeres de Yucatán. La Siempre Viva y la revista del mismo nombre, así como el Instituto Literario de Niñas. Rita Cetina fue crucial en la formación feminista de Elvia Carrillo, pues le brindó sus primeras nociones de igualdad de género y la acercó a textos de Mary Wollstonecraft, Flora Tristán y Victoria Woodhull. Un párroco de origen español, Serafín García, quien era anarquista, también influyó en ella y su hermano Felipe al proporcionarles libros socialistas y enciclopedistas. Unas versiones que consulté dicen que Elvia contrajo matrimonio a los 13 años con un hombre mucho mayor que ella y otras que a los 19, pero todas coinciden en que su primer esposo fue un profesor rural llamado Vicente Pérez, con quien tuvo 2 hijos, aunque solo sobrevivió uno, algo común en la época. Las versiones coinciden que enviudó de él, pero unas dicen que a los 8 años de casados y otras que a los 12 años. El caso es que, al parecer, Elvia, como muchas mujeres a lo largo de la historia patriarcal, tuvo que aceptar un matrimonio temprano no por elección, sino por obediencia, por carecer de otras opciones. Con el tiempo, vuelve a casarse y luego se divorcia y ya nunca se casó, pues con sus lentes violeta feministas identificó que la institución del matrimonio, tal como se ejercía, era un medio de control social de las mujeres que ella no quería para su vida. La lucha de Elvia Carrillo comienza antes del sufragismo, al combatir el sistema de haciendas bajo el yugo del entonces gobernador Olegario Molina, político autoritario y socio de la principal empresa compradora de nequén en el mundo, miembro de la Casta Divina. Unas 20 familias que concentraban el poder económico y político de Yucatán desde el siglo XIX, gracias al brutal sistema de haciendas. Como revolucionaria, su lucha se remonta a 1909 y 1910, cuando participó en el movimiento armado iniciado en el municipio de Valladolid para unirse al antireeleccionismo. Su iniciativa emancipadora la llevó de regreso a Motul para fundar en 1912 la primera organización de campesinas que reclamarían que fueran incluidas y se les dieran los mismos derechos que a los hombres en el reparto de tierras. Para 1913 lograría relevancia nacional al agrupar un número de adeptas. Las organizaciones promovidas por Carrillo sirvieron para otro de los grandes propósitos de su vida: construir la hermandad entre mujeres, un mundo que siempre fomentaba la competencia y desconfianza entre nosotras. Respecto a los derechos de la mujer, es interesante la visión de Elvia, quien declaró en una entrevista al periódico socialista El Popular lo siguiente: nuestro mayor deseo es que no pase inadvertida la mujer que tiene tanto derecho como el hombre para obtener beneficios económicos y educativos. E igualmente, quiero hacer que la mujer se baste a sí misma para su subsistencia, única manera para que pueda tener una vida independiente y gozar de los mismos derechos cívicos, sociales y políticos que el hombre. Por otro lado, favoreció a la causa del feminismo yucateco el hecho de que el entonces presidente Carranza designara como gobernador al general Salvador Alvarado, sinaloense de gran sensibilidad social y aliado de las causas de las mujeres, quien gobernó de 1915 a 1918, decretó 3 leyes feministas que dieron impulso a algunas de las más sentidas demandas de las mujeres. Por ejemplo, número 1, la Ley de Igualdad Jurídica, para permitir a las mujeres tener propiedades y administrarlas, participar en juicios
y firmar contratos legales. Número 2. Ley de emancipación legal que establecía los 21 años, antes era a los 30. Ley del divorcio, permitiendo que tras divorciarse, cualquiera de los dos pudieran contraer matrimonio de nuevo, así como el derecho de la mujer a la custodia de hijas e hijos procreados en el matrimonio. Además, Alvarado dio empleo a mujeres en la administración pública estatal, promovió la agrupación de mujeres en varias localidades, mejoró las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar e invirtió en educación vocacional femenina. Pero dos notas discordantes de la meritoria labor de este gobernador revolucionario fueron: una, el hecho de que consideraba que la mujer era productiva en tanto no se casara, y la otra, que en su intento por ayudar a mujeres pobres y víctimas de violación, mediante su circular sobre matrimonios urgentes, castigaba la violación, el rapto y la seducción de mujeres mediante el matrimonio del culpable con su víctima, pero además de la ausencia de un castigo real al violador. Solo aplicaba si el reo era soltero y de la misma etnia. En caso contrario, solo se le obligaba a dar una compensación económica a la mujer. Pese a estas acciones androcéntricas, Salvador Alvarado fue crucial para que diera el primer Congreso Feminista de Yucatán de 1916, cuyas figuras relevantes fueron, por un lado, las moderadas Consuelo Zavala, presidenta del Congreso, Isolina Pérez, Dominga Canto Pastrana, Raquel Cicero, Rosa Torres González, Beatriz Peniche de Ponce, Candelaria Ruiz Patrón o Lola Puerto, así como las radicales Francisca Asenio, Amparo Machín y Mercedes Betancourt, de quienes se recuerda la frase: no consiento que me llamen feminista exaltada. La mujer no debe llorar, la mujer no debe llorar, sino luchar, luchar, luchar. Del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916 se realizaría el segundo Congreso Feminista liderado por la propia Elvia Carrillo Puerto y maestras de clase media. Hermila Galindo tampoco pudo asistir, pero envió a Salomé Carranza y Elena Torres. Cuando iban rumbo a Mérida, en Veracruz, un reportero del periódico El Dictamen le preguntó: ¿qué quieren las feministas? Y ella respondió: igualdad política, tener los mismos derechos y prerrogativas que el hombre. El énfasis del segundo Congreso Feminista fue la educación de las mujeres, a la que concebían como condición necesaria para su participación política. Muchas de las asistentes, maestras de profesión en su mayoría, pensaba que era necesario garantizar el acceso a la educación de las mujeres que a las urnas. No así Hermila Galindo, quien en su ponencia señaló: las mujeres necesitan el derecho al voto por las mismas razones que los hombres, es decir, para defender sus intereses particulares, los intereses de sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad. Galindo quería que este segundo congreso tuviera como sede la Ciudad de México, pero ella ya estaba trabajando con Carranza rumbo al constituyente y quería plantear el voto para las mujeres en la Constitución, pero desgraciadamente no lo logró. Lo que sí pudo hacer 2 años más tarde, en el Congreso Constituyente de 1917, fue que quedara asentada su propuesta al sufragio restringido con el siguiente argumento: en estricta justicia, la mujer debe ejercer todos sus derechos políticos y sociales, al igual que contribuye de igual manera al sostenimiento de la sociedad. ¿Qué problema, qué cuestión puede discutirse en el mundo cuya solución no haya de repercutir sobre la vida de la mujer directa o indirectamente? Su fallo, señores legisladores, pasará a la historia, ya denigrándolos, ya glorificándolos. Desafortunadamente, pese a su elocuencia, el constituyente dictaminó que no había movimiento alguno que permitiera aceptar la propuesta de la señorita Galindo.
Faltaba el movimiento de masas que la apoyara. Así que ni con 2 congresos feministas, ni teniendo una aliada con el peso político de Hermila Galindo, en el primer círculo de Carranza, se pudo articular una fuerza de mujeres suficientemente fuerte para presionar y lograr ese paso. Muchas preferían ir poco a poco y no retar el orden social establecido. De hecho, esta renuncia esta renuncia se explica bien con el resumen que hace la feminista argentina Liliana Hendel. El mayor éxito del patriarcado es convertir a las mujeres, sus principales víctimas, en sus defensoras reproductoras, educadas en un estereotipo que las novelas replican y los libros oficiales de historia no desmienten al excluirlas del relato principal de la historia. Las mujeres crecen con la convicción de que parte de su naturaleza es comprender y perdonar hasta lo imperdonable y ser invisibles. La frase "detrás de un gran hombre hay una gran mujer" se convierte así en una virtud. De este modo, pese a esas mujeres brillantes y valientes que estaban listas para el gran cambio social y político, el voto femenino en México no llegaría sino casi 4 décadas años más tarde. Pero no hay duda de que el feminismo mexicano siempre ha sido de una perseverancia férrea ante los obstáculos, es decir, insistencialista, como dice Marcela Lagarde. Y así, la lucha de las mujeres mexicanas continuaría al ver que la revolución prácticamente las ignoró y no reivindicó sus derechos políticos ni sociales. En 1917, Elena Torres y Refugio García crearon el Consejo Feminista Mexicano, que de alguna manera continúa el abordaje de que Hermilia había introducido en La Mujer Moderna, y promovieron asociaciones feministas por todo el país. Torres y García fueron, además, fundadoras del Partido Comunista Mexicano, y en ellas se aprecia con mayor claridad la agenda del feminismo socialista, que además de pugnar por los derechos políticos como el voto y reformas al machista Código Civil, se interesaron por temas sociales como comedores y dormitorios para obreras, regeneración de prostitutas y temas económicos como la igualdad salarial, la seguridad en el empleo, la protección a madres trabajadoras. En 1919, Elvia Carrillo, con mujeres que estuvieron en congresos y agrupaciones feministas, integró la Liga Rita Cetina Gutiérrez, en honor a su mentora. El lema de la organización manifestaba de manera literal el espíritu de esta: por la instrucción, progreso y derechos de la mujer. Posteriormente, instaló 66 ligas femeninas en todo su estado y, como dice Piedad Peniche, esa liga se convirtió en un vibrante movimiento gracias al apoyo de Rosa Torres, Eusebia Pérez, Nelly Aznar, Delta Aguayo, Gloria Mirella Rosado, Susana Betancourt, entre otras. Lamentablemente, una jugada política derivada de la cercanía de Elvia con su hermano, a la sazón gobernador de Yucatán, complicaría las cosas para esta feminista. La Liga se integró al Partido Socialista del Sureste, con lo que estas mujeres de alguna manera compraron los problemas de los caudillos socialistas y se ganaron con ello el repudio por doble partida de la conservadora élite yucateca, por su feminismo y por su socialismo. En 1922, Carrillo se encaminó a la capital del país para dar a conocer su trabajo como presidenta de la Liga, sosteniendo reuniones con figuras clave de la época. Para entonces, su hermano Felipe Carrillo ya era gobernador de Yucatán y se rumoraba que ella sería candidata a la presidenta municipal de Mérida. En las elecciones de noviembre del mismo año, impulsada por ambos hermanos, la maestra Rosa Torres González resultó electa regidora del Ayuntamiento de Mérida, convirtiéndose en la primera mujer mexicana en acceder a un cargo de elección popular. Pese a haber sido una defensora de la libertad sexual de las mujeres, el divorcio y el control de la natalidad, paradójicamente, en muchos escritos a Elvia,
la denominaban la monja roja de Mayab, como un supuesto elogio por su entrega a la lucha por los derechos de las mujeres, desde la izquierda roja, desde la península de Yucatán Mayab y quizá por su soltería elegida, monja. Elvia participó en la fundación de las ligas de resistencia feministas, llamado a las mujeres de su estado a luchar junto por el derecho al voto, la alfabetización y el control de la natalidad, como reivindicaciones fundamentales para la emancipación femenina. En México, la lucha por los derechos políticos de las mujeres ha ido por trechos. Se inició por la larga contienda por el sufragismo y la conquista del derecho al voto femenino en 1953. Se fortaleció con la reforma de 1996, que estableció que los partidos políticos promovieran una mayor participación política de las mujeres y que no excedieran en candidaturas de un mismo género más de 70%, apenas un incipiente impulso a la participación política de las mujeres que en los años subsecuentes se materializa en el cumplimiento de las cuotas de género de 40%. Pero no fue sino hasta 2014 que en México se elevó a rango constitucional el principio de paridad entre mujeres y hombres para las candidaturas al Congreso de la Unión y los congresos estatales. Sin embargo, quedó pendiente el establecimiento de la paridad vertical y horizontal en elecciones municipales y estatales, es decir, que se garantizara no solo un mayor número de mujeres en los cabildos, sino que las postulaciones a las presidencias municipales y gobernaturas fueran igualitarias. También faltaba la paridad en el poder ejecutivo y judicial. Desde entonces muchas mujeres lucharon por concentrarla y algunos hombres clave se sumaron. Así, en 2019, legisladoras de diversos partidos, acompañadas por organizaciones y colectivas de la sociedad civil, como la Red Mujeres en Plural y el colectivo 50+1, pusieron en el centro de la discusión la iniciativa Paridad en Todo, que planteó la reforma a los artículos segundo, cuarto, 35, 41, 52, 56, 94 y 115. Después de una ardua discusión, en junio del mismo año, la Cámara de Diputados aprobó el establecimiento de la paridad en los gabinetes federal y locales, organismos autónomos y poder judicial, es decir, en todos los puestos de decisión política. Cada vez estamos más cerca de tener a una mujer en el primer cargo de la nación y consolidar la paridad en presidencias municipales y gobernaturas estatales. Pero ser mujer y acceder a cargos políticos no es garantía de tener una visión y compromiso feminista. Ojo con eso. En 1923, en la Ciudad de México, se llevó a cabo el primer Congreso Feminista Panamericano, a consecuencia del gran impacto que dejó el Congreso de Mujeres Votantes celebrado en Baltimore, Estados Unidos. En la delegación mexicana asistente se encontraban Eulalia Guzmán, Elena Torres, Luz Vera, Aurora Herrera, María Rentería y Julia Nava. Más de 100 mujeres provenientes de al menos 20 estados de la República e incluso del extranjero se dieron cita en este Congreso para buscar, en palabras de Luz Vera, la elevación de la mujer. Hubo representantes de organizaciones feministas internacionales como el Consejo Latinoamericano de Mujeres Católicas y la Liga Norteamericana para el Control Natal, de manera que la agenda feminista parecía avanzar. Un año después, en San Luis Potosí, Rafael Nieto, otro gobernador constitucionalista, impulsó una ley que permitía a las mujeres que supieran leer y escribir participar en los procesos electorales municipales de 1924 y en los estatales de 1925. Así que sin duda, las feministas mexicanas hemos encontrado hombres aliados en nuestro caminar. Por esa época, se unió al Partido Comunista Mexicano la guerrerense Benita Galeana, una mujer extraordinaria, con una infancia y juventud
de mucha pobreza, violencia y dolor personal, quien aunque nunca se definió como feminista, sin duda fue pionera del movimiento amplio de mujeres desde la perspectiva de las obreras, luchando por el derecho al sufragio y al aborto, guarderías y condiciones laborales justas, como también lo hicieran las artistas Frida Kahlo y Tina Modotti, y la educadora y periodista Adelina Sendejas, entre otras. Al respecto, vale retomar la figura de Frida Kahlo, quien hoy es considerada en algunos círculos como símbolo del feminismo mexicano, más allá de su reconocimiento como artista de fama mundial. Frida, desde niña, señaló su inconformidad con muchas normas y mandatos heterosexistas y occidentalmente hegemónicos. Por ejemplo, de muy joven, masculinizó su aspecto, ostentando con orgullo su vello facial y adoptando más tarde una indumentaria con fuerte carga indigenista, cosa poco común en las mujeres blancas y de clase media como ella, y fue bisexual. Su obra expresa abiertamente su sexualidad y aborda los padecimientos que significaba ser una mujer en su tiempo, además del dolor y minusvalía que vivió como secuela de la poliomielitis temprana y un brutal accidente en tranvía. Fue una activa militante del Partido Comunista y tuvo una relación tempestuosa por muchos años con el famoso muralista Diego Rivera. Hoy, pese a su innegable talento artístico, se ha convertido más en un ícono pop y herramienta de mercadotecnia que en un referente para el feminismo. Pero es interesante analizar su relación con Diego con las lentes violetas de hoy. Es fácil apreciar que hay mucha violencia normalizada y que ella, con tal de no perderlo, lo perdonaba una y otra vez, como explicará décadas más tarde el modelo del ciclo o espiral sobre las fases de la violencia de género, basada en los estudios de la psicóloga Lenore Walker, quien escribió en su libro llamado Síndrome de la mujer maltratada en los años 80. Bien, hasta aquí la lectura que corresponde al día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Bendiciones.